Resistencias, dos resistencias. Que con este uno le va a copiar y ya saca la otra. Vamos a unir esto. Esto está conectado acá. Y esto acá. Voy a usar esta tierra para el nodo número 3. Listo. Ya tengo la fuente de la resistencia. Y bueno, solo por cuestiones de que todavía no he podido ponerla a funcionar, pero sé que está por aquí. Era una fuente controlada de voltaje. Esta. Current control voltage source, voltage control voltage source. Esta es más bien como de... A ver si es por corriente. No. Hagámoslo por voltaje. Es esta. Este es el circuito. Creo que no puedo. No puedo agregar hilos extra. Sí. Bueno, este sería el circuito y lo que quiero es... No. Es por acá. No. 3. Pongámosle 60. Pongámosle 5. Pero bueno, realmente puse valores por poner porque realmente está 100 y esa démosla así. Voltaje ganancia, 1 voltio. Listo. Bueno, este cable iría... No, voy a dejar desconectado para que se note la idea. Listo. Aún no arriban los demás. Bueno, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a trabajar solamente la parte de superposición y pues para que los demás no se la pierdan, cuando estén ellos trabajamos la parte de Thevenin y Norton, que pues ese es como más delicado. Esto es bastante fácil y yo sé que con esta grabación me van a entender bastante bien. Bueno,
¿En qué consiste el principio de superposición? Básicamente, a ver, voy a hacer otra presentación. Aplicar. Entonces, básicamente nosotros, a ver, digo, tenemos un circuito, ¿sí? R1, por ejemplo, acá, R2, aquí otra, R3, y tenemos conectado este circuito fuentes. Por ejemplo, aquí una fuente de corriente, tenemos la I y A, y una fuente de voltaje, no la VA. ¿Listo? El principio de superposición lo que nos dice es que este sistema, realmente el planteamiento del problema de este sistema puede ser exactamente el mismo de cualquier sistema que tenga cualquier valor de corriente en las fuentes de alimentación, ¿sí? O cualquier valor de resistencia, pero en esencia la idea es que nosotros fijamos estos valores. Voy a ponerlo de otro color para que se note. Digamos que nosotros fijamos los valores de resistencia. R1, R2 y R3. ¿Listo? Entonces son valores fijos. Entonces, sin importar los valores que yo suministre, siempre y cuando esto sea una fuente de voltaje, eso sí tiene que quedar súper claro. Esto debe ser una fuente de voltaje y esto debe ser una fuente de corriente. Pero no conocemos los valores de la fuente de voltaje ni la fuente de corriente. En síntesis, el planteamiento de este problema es exactamente el mismo sin importar el valor de la fuente de voltaje. Por ejemplo, si queremos trabajarlo por mallas, por ejemplo, entonces aquí hay una malla con una corriente IX y aquí hay otra malla, la puedo dibujar en este sentido, con una corriente IA, ya conocida, ¿no? Estaba por la fuente. Y la puse en el mismo sentido de la fuente, ¿sí? Eso lo definí yo. Entonces, la sumatoria de voltajes aquí sería menos VA más IX por R1 más mm, R3 que multiplica, esta corriente viene aquí entrando al nodo, esta también. Entonces, en esencia, se sumarían, ¿verdad? Para dar esta. Entonces, sería IX más IA, y esto sería igual a cero. La sumatoria de voltajes en esa malla sería cero, y en el otro, pues no hay ningún problema porque ya conocemos la corriente. La corriente de la malla sería la misma corriente de la fuente. Lo que necesitaríamos es la ecuación auxiliar, ¿sí? La corriente que va por la resistencia 3. Pero pues esa ya la planteamos aquí, ¿sí? Esto sería básicamente IX más IA igual a I3, la corriente en la resistencia 3. Entonces, esa es nuestra ecuación auxiliar. Entonces, si nosotros planteamos aquí el problema, esto nos quedaría de la forma, a ver, R1 más R3 que multiplica a IX. Perdón, no si lo planteamos porque ya está planteado, si lo simplificamos las ecuaciones. Esta sería la 1 y esta sería la ecuación 2. Para que esto se note. Listo, ecuación 1 y ecuación 2. Uy, qué bien, ahí llegó David. Y más, mm, más que, más R3 por IA. Y eso sería igual a VA. Y la otra ecuación sería esta, IX más IA igual a I3, ¿verdad? I3. Así. Ya tenemos las dos ecuaciones un poco más organizadas, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que, hola, señora, ¿pasó algo? Ah, ok. Y esta es la ecuación 2.
Entonces, bueno, de hecho la volví a copiar, no tiene mucho sentido, es la misma ecuación. Entonces la cuestión es la siguiente, sin importar, para que se noten un poco mejor, les voy a cambiar el color. Este sería IX y esto sería IA. Entonces, sin importar los valores de la fuente de corriente IA y ah, quería era que se notaran las fuentes. Entonces esto lo voy a dejar así, IX, y este sí lo voy a poner en verde, VA. Ahora sí, sin importar los valores de... mm, ya. Sin importar los valores de la fuente de corriente o la fuente de voltaje, el planteamiento del problema siempre va a ser este mismo. ¿Cierto? Si no cambian los valores de resistencias, el planteamiento del problema es el mismo. Entonces, las soluciones, siendo esto siempre una fuente de corriente y esto una fuente de voltaje, o sea, sin cambiar, solo me refiero a cambiar los valores como si fuesen fuentes variables, que usted puede cambiar el voltaje, esas existen, o fuentes variables de corriente, que usted puede variar la corriente a gusto. El problema va a dar diferentes soluciones, ¿cierto? Pero siempre usted va a encontrar que la solución de un problema, por ejemplo, particular, donde usted tiene una IA definida y una VA definida, puede ser el resultado de la superposición de múltiples soluciones. Es decir, yo puedo poner aquí una corriente, ¿sí? Yo puedo poner aquí un voltaje, listo. Me dan una solución IX, que es realmente lo que necesitamos hallar, la corriente de malla IX. Ah, bueno, y 3 y todo lo demás que ustedes saben, el voltaje en las resistencias, todo lo que vimos con mallas y nodos. Y luego cambio el valor de voltaje en la fuente y cambio el valor de corriente y me da otro valor de IX, ¿sí? Me da otro valor de IX diferente. Ese valor de IX que obtuve en la segunda y el que tuve en la primera, variando el voltaje y la corriente en las fuentes, es posiblemente, eh, es posiblemente la equivalencia de un nuevo resultado. Es decir, si yo sumo el resultado de IX que me dio con un valor de fuente de corriente y un valor de fuente de voltaje, con el resultado de IX que me dio con otro valor de fuente de corriente y otro valor de fuente de voltaje, ese resultado que me dé seguramente es la suma de ese resultado que me dé simplemente será otra posible combinación, o sea, la superposición de los resultados con valores diferentes de fuentes de voltaje y de corriente dará origen a una nueva solución del mismo problema. Entonces, en principio, lo que quiero decir es que si yo determino, si este es el planteamiento del problema, yo determino, por ejemplo, que el voltaje en la fuente de voltaje es 0 voltios, ¿sí? Y el voltaje en la fuente de corriente es 2 amperios. Y obtengo un resultado IX. Llamémoslo IX prima. ¿Listo? Y luego determino que la corriente a través de la fuente es 0 y que el voltaje en la fuente es 1 voltio, por ejemplo. Y obtengo con eso una IX prima, 2 prima, perdón. Entonces, IX como la superposición de los resultados IX prima más IX2 prima es simplemente la superposición de soluciones donde la corriente valía 0, el voltaje valía 1, la corriente valía 2, el voltaje valía 0, ¿cierto? Entonces, si yo digo que al final la fuente de corriente vale 2, como lo dije para el primer problema, y 1, como lo dije para el segundo problema, y X pues va a ser la superposición de estos dos resultados, ¿sí? ¿Por qué se cumple el principio de superposición aquí? Porque pues este sistema, en esencia, los sistemas de fuentes de voltaje y de corriente y resistencias de estos elementos son lineales. Las soluciones de los teoremas de Kirchhoff son sistemas lineales. Por tanto, aquí también aplica el principio de superposición, de adición, ¿cierto? Esto no es un sistema, por ejemplo, a ver, que tengo una cajita aquí y yo le pongo un voltaje de entrada
Tengo una cajita aquí, me sale, no sé, una corriente X, que es lo que yo quiero determinar. Entonces, estos sistemas son linealmente independientes, ¿cierto? Eh, Al ser lineales, perdón, linealmente independientes no, son sistemas LTI, sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, estos sistemas lineales e invariantes en el tiempo tienen esa característica que todas las operaciones que surten dentro del sistema son descritas por ecuaciones lineales. Al ser así, entonces, uno puede pensar en aplicar el principio de superposición. El mismo problema, pero con fuentes de valores diferentes, me resultan en la superposición de el problema completo, como lo expresé aquí con IA 2 amperios, VA un voltio. No sé si me he hecho entender, pero creo que me voy a hacer entender mucho mejor con un ejemplo, pasando ya a la siguiente lámina, ¿vale? Entonces, miremos este ejemplo. Ah, bueno, un detalle importante. Si yo quiero hacer que una fuente de corriente valga cero amperios y una fuente de voltaje de valga 0 voltios, entonces tiene una cierta implicación. Una fuente de voltaje que vale 0 voltios debe garantizar que la corriente siga pasando a través de él. Luego, la fuente de voltaje se transforma en un cortocircuito cuando se aplica el principio de superposición. Por otra parte, por otra parte, para garantizar que a través de una fuente de corriente usted tenga un valor de 0 amperios, se debe garantizar un voltaje. Luego, las fuentes de corriente, para garantizar una fuente de corriente de 0 amperios, para garantizar, quiere decir que aquí no pasa corriente, ¿no? Para garantizar esto debería estar abierto, porque mira, por aquí no pasaría corriente. Pero sí hay garantía de un voltaje. Hay una diferencia de potencial entre estos dos extremos, pero aquí habría una corriente cero. Para garantizar un voltaje cero necesitamos de un cortocircuito, o sea, aquí más o menos 0 voltios, ¿verdad? No, realmente no hay una diferencia de potencial allí, diferente de cero. Entonces, aquí garantizamos que exista una corriente. Entonces, las fuentes de voltaje para el principio de superposición se transforman en cortocircuitos, como lo dice acá, en cortocircuito, ¿sí? Usted cortocircuita la fuente. Y las fuentes de corriente se transforman en circuitos abiertos. Usted abre el circuito donde se encuentra la fuente de corriente. Entonces, ¿en qué consiste? Aquí hay un ejemplo sencillo. Dice, ¿cuál será la máxima corriente X que podrá configurarse en la fuente de corriente, esta, de manera que pues las resistencias estas no se dañen? Normalmente, comercialmente, las resistencias son de 1/4 de vatio. Y son más o menos de este tamaño. Permítanme, y si checan la cámara, les enseño una. A ver, miren la cámara, por favor. Esta es una resistencia de un cuarto de vatio. ¿Sí, sí se nota? Como pueden ver, tiene colores café, negro, rojo. Café, negro y rojo. ¿Saben de cuánto es esta resistencia en valor? ¿Conocen su valor? Por el código de colores. Vale, mira, el color café indica el número 1, el color negro indica el 0, o sea, ya tenemos 10, y el color rojo es el tercer color, que en este caso es el rojo, ¿sí? Los dos primeros colores indican números entre 0 y 9. ¿Sí? Entonces tenemos que el café es 1 y el negro es 0, entonces tenemos 10. El tercer color indica un multiplicador. Entonces, si fuese negro, el multiplicador sería 0, 10 a la 0. Si es el café, sigue siendo 1, 10 a la 1. ¿Sí?
Pero como es el rojo, es 2, 10 a la 2. Entonces esto es 10 por 10 a la 2. Esos son 1000, ¿verdad? Son 1000. Entonces esta resistencia, esto es una resistencia de 1000 ohmios, ¿vale? De 10 por 10 a la 2, o sea, una resistencia de 10 por 100, ¿no? De 1000 ohmios o 1 kilo ohmio que llaman. Y el cuarto color, que generalmente es dorado en estas resistencias, indica la tolerancia. Estas son baratas, son de más o menos el 5%. Quiere decir que realmente la resistencia no tiene por qué ser de 1 kilo ohm. El fabricante, al decirme que es dorado, me dice que puede variar más o menos el 5% su valor, ¿cierto? Si pensamos en el 5% de 1000, ¿verdad? Que vendría a ser 50, quiere decir que esta resistencia podría ser de 1050 o de 9950. Bueno, no exactamente en los extremos, pero puede estar entre esos valores. Cualquier valor puede ser de 1020, de 9980, o sea, entre esos valores puede estar oscilando, ¿sí? Entonces, ahora lo que quería que miraran era el tamaño. Miren mi uña y miren el tamaño de la resistencia. Entonces, estas resistencias de este tamaño pequeño, ¿sí ven que son más pequeñas que mi uña? Son resistencias de 1/4 de vatio, ¿vale? Como la que aparece allí. Allí aparece una de 100 ohmios. ¿Cómo sería la de 100 ohmios en el código de colores? La de 100 ohmios pues sería café, negro, café. 10 por 10 a la 1. O sea, 10 por 10 sería 100. Café, negro, café sería esta resistencia que está en la diapositiva de 100 ohmios de 1/4 de vatio, o sea, de este tamaño. Y la de 64 sería algo así como azul, amarillo, negro. Sí, porque el azul es 6 y el amarillo es 4, entonces sería 64. Y el negro, como sería 10 a la 0, es 1. Entonces es 64 por 1, 64 ohmios sería azul, amarillo, negro. ¿Listo? Amarillo es el 4, yo les dije el 2 es el rojo y el 3 sería el naranja. Ya ahí vamos. Y el azul sería el 6, ¿vale? Ya vamos conociendo algunos colores y el 5 vendría siendo verde. Son más o menos los colores que se manejan para esta resistencia. Pues tenemos resistencias de 1/4 de vatio. Como ustedes se dan cuenta, 1/4 de vatio, o sea, 250 milivatios, es una resistencia pequeñita. Quiere decir que si uno le pasa una corriente de tal valor, que es lo que me implica este problema, una corriente de tal valor, que la potencia en la resistencia sea más de 250 milivatios, pues ya uno la quema. Ellas se empiezan a calentar hasta que finalmente no dejan de funcionar, ¿vale? Hola, buenas tardes, Keren y David, ¿cómo están? Hola, profe. Vale, Hola, profe. estamos viendo el principio de superposición. Les actualizo rápidamente. En principio de superposición, lo que vamos a hacer es que vamos a tener fuentes de voltaje, fuentes de corriente, y el principio de superposición nos dice que nosotros podemos plantear el problema, por ejemplo, este circuito, y este problema tiene el mismo planteamiento, pero diferentes soluciones dependiendo de los valores en verde, o sea, de las fuentes. ¿Sí? Entonces, yo planteaba aquí, si yo tengo esto, le pongo un valor de 0 y a este un valor de 1, tengo un resultado. Si a esto le pongo un valor de 2 y a esto uno de 0, tengo tres resultados. La superposición de esos dos resultados es el resultado equivalente a como si yo tuviera una fuente de 2 amperios y de 1 voltio. ¿Sí? A eso es lo que llamamos el principio de superposición. ¿Por qué aplica? Porque estos son sistemas lineales invariantes en el tiempo, LTI, es decir, sistemas lineales eh, que simplemente operan bajo sumas y adiciones, ¿no? Entonces, al operar bajo sumas y adiciones y no ser de orden 2, ¿verdad? O sea, no estar al cuadrado ni entre una función trigonométrica ni nada de eso. Entonces, estos sistemas pueden operar bajo el principio de superposición, o sea, bajo la cuenta.
Entonces, si nosotros tenemos un problema como este, donde el valor este está definido y yo quiero hacer superposición, es decir, eliminar la fuente de voltaje y trabajar solo con la de corriente para ver qué me da, y luego trabajar solo con la fuente de voltaje y eliminar la corriente para ver qué me da, y la superposición de esos resultados me dará como si las dos estuviesen trabajando, o sea, me da la solución del problema. Pero, ¿cómo es llevar a cero una fuente de voltaje? Llevar a cero una fuente de voltaje es cortocircuitarla. ¿Y cómo es llevar a cero amperios una fuente de corriente? Llevar a cero amperios una fuente de corriente es abrirla. Entonces, cuando vamos a resolver problemas con el principio de superposición, las fuentes de corriente se transforman en circuitos abiertos y las fuentes de voltaje en cortocircuitos. ¿Listo? Era eso lo que estaba comentando antes. Entonces, aquí hay un ejemplo que creo que puede ayudar a que esto se entienda mejor. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será la máxima corriente X que podrá configurarse en la fuente de corriente sin destruir las resistencias de potencia un cuarto de vatio? Es decir, vamos a encontrar los valores de corriente por debajo. O sea, vamos a encontrar un valor X y los valores de esa fuente tienen que estar por debajo del valor que encontremos, ¿sí? Digamos que la máxima corriente y de ahí para abajo se pueden poner valores de manera que estas resistencias no se quemen, pero lo vamos a hacer utilizando el principio de superposición. ¿Listo? Entonces, ¿cuánta sería la corriente máxima que debería circular por estos elementos? Bueno, vamos a averiguar eso primero. Entonces, averiguar eso, vamos a escribirlo. ¿Cuánta corriente, cuánta corriente soportan las resistencias de, tan raro porque se hizo pequeño, 100, ¿qué sucederá? A ver qué fue lo que pasó. Mm, A ver otra vez. Ecuación. Insertar. No, ahí sí ya me perdí. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Ecuación. Omega. Listo, ahora sí. 100 omega. Y 64. Ahora sí me perdí. ¿Por qué hace esto? ¿Cuánta corriente soportarán las resistencias de? Listo, creo que ya. Ahora sí. Cosa más rara. Bueno, ¿cuánta corriente soportarán? Vamos a averiguar eso. Entonces, la potencia en la resistencia de 100, ¿cierto? Es un cuarto, 200, 0,25 vatios, ¿cierto? Y eso es exactamente igual a I al cuadrado, o sea, la corriente en la de 100 ohmios, por el valor de la resistencia, o sea, por 100 ohmios, ¿verdad? Y eso nos daría
Y en la de 100 ohmios nos daría raíz de 0,25 sobre 100, ¿verdad? Y eso nos daría en amperios. ¿Cuánto daría eso? Y por el otro lado tendremos que 0,25 vatios es igual a I al cuadrado en la de 64 por 64, ¿verdad? De manera que I en la de 64 es raíz de 0,25 sobre 64. ¿Cuánto nos daría en la de 100? Entonces, esto sería 205, corro 1, 2, 5, ¿no? Sí quedaría, perdón, acá, 5, 5 por 10 a la que. Entonces tenemos a la menos 2 a la menos 2, ¿verdad? 5 por 10 a la menos 2 amperios. ¿Me corrigen? ¿Y esta cuánto haría? Esa sí no tengo ni idea. Vamos a ver. 0,625 por 10 a la menos 2 amperios. ¿Sí están bien las respuestas? Entonces, si están bien, esas serían las corrientes máximas que deberían pasar por allí. No quiere decir que esos son los valores exactos, no. Quiere decir que esa es la máxima corriente que debería pasar por ahí, ¿sí? Pues si dan valores inferiores a esos, está bien. Entonces hay que encontrar una IX que dé valores inferiores a esos o esos valores, ¿no? En su defecto. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar, vamos a plantear el problema. Este problema lo podemos trabajar por nodos o por mallas, ¿sí? Vamos a ver cómo quedaría por nodos. Por nodos tendríamos un solo nodo. Sería este y este sería el de referencia. Este no se contaría porque sería un supernodo, ¿sí? Porque hay una fuente de voltaje. O sea, sería tomar este nodo completo como si fuera, esto completo como si fuera un solo nodo. ¿Listo? Y una ecuación auxiliar. O sea, sería un solo nodo y sería este. Si lo hacemos por mallas, entonces aquí habría una fuente de corriente, lo que implica una supermalla. Entonces, solo sería esta malla de aquí. Y una ecuación auxiliar. Entonces, da igual si se hace por nodos o por mallas. Vamos a decir que hay una corriente de malla en este sentido. Voy a llamarla I. Esta se llama IX. Vamos a llamarla I. Y por este lado está la corriente IX. Sí, las puse en este sentido ambas, en el mismo sentido. Bueno, si quieren esta la voy a poner en sentido contrario. Entonces esta la voy a llamar I. Listo. Entonces, vamos a plantear el problema, ¿no? Aquí viene I, aquí viene IX. Y aquí pues saliendo viene la corriente que va compartida entre las dos. Entonces esta la voy a llamar I64. Esta no la voy a llamar I, sino I de 100. Listo.
Así creo que queda mejor con esta nomenclatura. Ahora continuemos. Entonces, continuando con nuestro problema, ¿hay alguna pregunta hasta allí, chicos y chicas? Entonces planteemos las ecuaciones. Menos 6. Voy aquí con la corriente de 100, ¿no? Entonces vengo por aquí, menos 6, más la corriente de 100 por 100, o sea, I por R, ¿no? Más la corriente de 100, ¿cierto? Viene entrando acá, pero también viene entrando X, o sea, estas se suman. Más 64 por la corriente de 100 más la corriente X. Y la suma de estas dos corrientes pues nos da esta, la de 64. Y eso es igual a cero. Listo, ahí tenemos la primera ecuación de malla. Y pues la otra, que no sería ecuación de malla, sino una ecuación auxiliar, sería esta. Precisamente decir que I de 100 más IX, las dos corrientes entran al nodo y la que sale, igual a la que sale, I de 64. Ahí está. Ahí están las dos ecuaciones, la de una malla y la ecuación auxiliar de la supermalla, se le llama esto. Entonces, ese problema ta, 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 básicamente ya está planteado, ¿sí? Aquí el problema ya está planteado. La cuestión consiste en encontrar una corriente IX que haga que estos valores no superen ni 5 por 10 a la menos 2 amperios, ni 6,25 por 10 a la menos 2 amperios. Entonces, vamos a plantear, em, vamos a plantear I100 e I64, ¿cierto? Vamos a plantear I64 con el valor que se supone que es el máximo, ¿verdad? 6,25 por 10 a la menos 2. Entonces vamos a decir que I64, pero yo las embarré. Bueno, vamos a hacerlo así primero. Yo las embarré porque teníamos que hacerlo primero sí, las embarré, ¿no? Teníamos que hacerlo por superposición. Entonces, las embarré totales. Vamos a hacerlo por superposición. ¿Listo? Déjenme y me regreso y le hacemos por superposición. Aquí vamos bien, aquí me voy a regresar. Vamos a usar superposición. Entonces, los mismos nombres, ¿sí? Vamos a mantenerlos. Voy a empezar otra vez. Entonces, otra vez comienzo. Vamos a trabajar por superposición. Entonces, la fuente de corriente, vamos a trabajar el primer problema. Entonces, problema 1. La fuente de corriente IX es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir que la fuente de corriente sea 0? Acuérdense que la fuente de corriente se comporta como un circuito abierto. ¿Listo? Entonces, la fuente de corriente se comporta como si no estuviera. Problema 1, eso no está ahí. Eso está abierto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la corriente a través de este circuito? A través de la de 100, por ejemplo. Entonces, esa corriente a través de esta fuente, que sería 0, o sea, esto abierto, y el voltaje, perdón, la corriente aquí en este circuito, vamos a llamarla I de 100 como la nomenclatura que usé ahorita, prima. ¿Listo? ¿Cómo sería el valor de esa corriente? I de 100 prima. Entonces, I de 100 prima sería el valor del voltaje, que es 6 voltios, dividido entre el valor de las resistencias, ¿cierto?
El valor de las resistencias es 100 más 64, ¿sí? Porque estarían en serie. Acuérdense que esto está abierto. Esto no existe. Entonces es como si tuvieras dos resistencias en serie. Entonces sumo las resistencias, me da una equivalente. Entonces el voltaje dividido entre la resistencia equivalente me da la corriente, que sería la misma para la resistencia de 64 que para la de 100, pero la llamé I100', ¿ok? Entonces I100' sería igual a 6 sobre 164. Y eso nos daría, perdona, 6, no 100. 6 sobre 164. Y eso nos daría 0,03658 amperios. ¿Listo? Este sería nuestro valor de corriente y 100'. Entonces, si ya me devuelvo en el circuito, si ya no tengo eh, no tengo si vuelvo y abro la resistencia, ya no tengo la resistencia equivalente, sino que tengo ahora las dos resistencias. Entonces, yo podría decir que la corriente a través de la de 64' es igual, ¿no? Es la misma, porque es como si estuvieran en serie. Entonces, ya resolví el problema uno con Ix igual a cero. Ahora sigamos con la superposición. Vamos a resolver ahora el problema 2. Entonces, problema 2. Dime. Ah, claro. Como esta no está, fíjate que no existe. ¿Sí? Esta no existe porque es una corriente de 0 amperios. O sea, esto es como si no estuviera ahí. O sea, esto no está ahí, esto no está ahí. Entonces, el circuito sería este. Dos resistencias en serie, 100 y 64. Entonces, la corriente que circula por la de 100 es la misma que circula por la de 64 porque las resistencias están en serie. Por eso fue que me atreví a decir eso, ¿vale? Y como la Y, esto se comporta como si fuese una fuente con una sola resistencia de 164, que es la suma de estos dos valores. Eso fue lo que hice. ¿Sí, sí quedó claro? Vale. Entonces, devolvámonos aquí. Esto lo vuelvo a... Listo. Entonces, vamos aquí. El problema 2 entonces sería que la fuente de voltaje, entonces la fuente de voltaje es de 6 voltios, esta V sub 6 V es igual a cero, ¿sí? Fuente de voltaje. Listo, vale cero. Entonces, ¿cómo es una fuente de voltaje con valor de cero? Una fuente de voltaje con valor de cero es un cortocircuito. Entonces, si yo vengo aquí al problema, esto es como si fuese un cortocircuito. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver el problema de... Esto es un divisor de corriente, ¿cierto? O sea, viene una corriente aquí IX y se divide para esta y para esta, ¿verdad? Pero nosotros teníamos otra dirección. A ver, IX y dijimos que aquí venía I100. Entonces esta sería I100 2' y aquí iría I64 2'. También se llamaría 2' porque no sería el mismo problema, no tiene lo mismo, o sea, no sería los mismos resultados de esta no tendría el mismo resultado, ni esta, el circuito completo, ¿sí? Es la superposición de estas dos, de estos dos, ¿vale? Problema uno y problema 2. Entonces, miren, también podemos resolverlo como resistencias en paralelo. Entonces, R paralelo sería 100 por 64 sobre 100 más 64, ¿cierto? Y esto nos daría 6400 sobre 164 ohmios, ¿verdad? ¿Quién me dice cuánto es eso?
164. Entonces, 6400 sobre 164. Ah, ok. Ya te explico. 39,02. 39,02 ohms. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, este circuito ahora es como si estuviese así. Le llaman divisor de corriente, ¿sí? Este es 164, pero yo no lo resolví como un divisor de corriente, o bueno, sí lo hice. Yo resolví el paralelo de estas dos resistencias para que esto me diera una fuente de corriente así con una sola resistencia, pero a esta resistencia la llamé RP. Entonces, resistencias en paralelo, ¿cómo se trabajan? Las resistencias en paralelo es uno sobre R1 más uno sobre R2 más puntos suspensivos. Como aquí solamente tengo dos, entonces esto sería carita feliz, ¿cierto? R por R1, R2, esto pasaría arriba, que fue lo que escribí aquí, y abajo quedaría aquí R1 más R2. Entonces, dos resistencias en paralelo se trabajan como el producto de las resistencias sobre la suma de ellas. O que es lo mismo, uno sobre la suma de sus recíprocos. Y esto es lo que llamamos R paralelo. Entonces, R paralelo, ¿sí quedó allí más claro? Entonces, R paralelo me dio 39,02 ohmios, o sea, es esta de aquí. Entonces, ¿cuánto es el voltaje en esa resistencia eh, paralelo? O sea, V64 2', por ejemplo. El voltaje allí es la corriente, que es IX, multiplicada por R paralelo, que sería el voltaje en la 64, o que es lo mismo el voltaje en la de 100. 2' le llamé, ¿no? Es igual porque estas dos resistencias están en paralelo. Sí, el voltaje es el mismo. Entonces, si yo ya después sé el valor de la resistencia, el valor de los voltajes, que es el mismo, ya solamente lo único que tengo que hacer es dividir esto por 64 y me da la corriente por la de 64, que es esta, y dividir ese voltaje por 100 y me da la corriente en la de 100, que es esta, ¿verdad? Entonces, la corriente, a ver, el voltaje en la de 64 sería, o en la de 100, sería IX por 39,02. 39,02, porque acuérdense que no sabemos cuánto es IX. ¿Listo? No lo sabemos. Y entonces, ¿cuánto valdría la corriente en la de 64? Cliquemos esta diapositiva y borramos acá. ¿Listo? Continuamos con el problema. Entonces, la corriente en la de 64, 2' sería el voltaje sobre la resistencia, o sea, 39,02 IX, que es el voltaje, sobre la resistencia, que es 64. ¿Listo? ¿Y cuál sería la corriente en la de 100? 2'. Esta sería igual. Ojo, la corriente en la de 64 iría aquí bajando positiva, ¿verdad? Esta corriente de 100 hacia allá sería negativa, ¿verdad? Positiva sería en sentido contrario. Entonces nosotros estamos hallando esta, ¿sí? La que necesitamos es esta, ¿verdad? Perdón, esta sería la negativa y esta sería la positiva.
Entonces, la que estamos hallando es esta. Entonces, esa sería menos 39,02 y X, que es el voltaje, aquí en esta resistencia, dividido, perdón, aquí en esta resistencia, en la de 100, dividido por 100. Entonces, ahí tenemos ya las corrientes, ¿verdad? Y la suma de esas dos corrientes nos tiene que dar IX, ¿verdad? O sea, I100, I2' 100, la positiva, y 64 2' nos tiene que dar IX, ¿verdad? Esta de aquí. Ahora, ya hallamos el problema, o sea, ya hicimos la superposición, no, ya hallamos el resultado del problema uno, ¿cierto? Aquí tenemos el problema uno y del problema 2, aquí tenemos el resultado del problema 2. Entonces vamos a, no, el que vamos a resolver es este ahora. Listo. Entonces ahora vamos a copiar los resultados. Si tienen alguna duda o algo, les parece, eh, les genera inquietud, duda, me dicen de una vez, ¿vale? Me preguntan de una vez. Aquí ya tengo una solución y aquí tengo la otra. Listo. Ahí tengo la otra solución. Entonces, ¿cuál va a ser mi solución de este problema? O sea, ¿cuál va a ser I de 100, ¿cierto? Va a ser I de 100 prima más I de 100 2 prima. ¿Y cuál va a ser mi I de 64? Mi I de 64 va a ser I de 60, la superposición, ¿no? 2 prima, perdón, prima solamente primero, más I de 64, 2 prima, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedarían estas soluciones? Ya. Entonces, I de 100 prima, ¿qué es esto? 0,03658 más I de 100 2 prima, menos 39. O sea, esto sería algo así como 0,3902 y X. ¿Listo? Y esta de aquí abajo sería 0,03658 más 39,02 sobre 64. 0,609. Ahí está. Esas serían las soluciones, ¿verdad? Del problema completo. Pero acuérdense que no debe superar estos valores. Me los voy a llevar para allá abajo, ¿ok? A ver, ¿qué fue lo que hice? Que no se trabajó los valores.
no debe superar esos valores, ¿verdad? Entonces, este valor I de 100, que es esta suma, no debe superar 5 por 10 a la menos 2. Entonces, si hacemos nosotros esa igualdad, 5 por 10 a la menos 2 amperios igual a 0,03658 menos 0,3902 y x, nosotros de ahí podemos encontrar el valor de ix, ¿cierto? Y podemos usar la otra igualdad. Entonces, el valor que sea más pequeño es el que vamos a utilizar. Entonces, 6,25 por 10 a la menos 2. Esto es más un problema de diseño, ¿no? Es igual a 0,03658 más 0,6097 y x. Entonces, el problema sería encontrar ix en ambas situaciones, ¿verdad? Y con el valor más pequeño es con el que nos quedamos. Entonces, ¿cuál sería el valor de ix en esta primera situación? Sería 5 por 10 a la menos 2 menos estos dividido en menos este valor. ¿Y cuál sería en la otra situación? Sería 6,25 por 10 a la menos 2 menos este valor dividido en este valor. Entonces ahí nos daría un rango en el que podríamos trabajar la corriente Ix de manera que las resistencias no se quemen. ¿Cuántos serían esos valores, chicos? ¿Me ayudan a calcularlos? A ver, con el de arriba, 5 menos 3,6. Esto da 1,34 sobre 0,39. Negativo, ¿no? Ese es negativo. Y eso nos daría 3,43 amperios. No, perdón, amperios no. Esto es por 10 a la menos 2. Me falta multiplicar por 10 a la menos 2. Entonces es 0 menos 3,43. Ahora sí. Profe, ¿por qué es que la de I 100 prima prima da negativa? Esta de acá, ya. Me devuelvo aquí para mostrar ese punto. Entonces, esta corriente yo la encontré en este sentido, ¿verdad? Y en este sentido, para este problema, daría positiva, ¿sí? Pero para el problema de superposición, la que venimos, o sea, perdón, esta daría en este sentido positiva, ¿sí? Para el problema número 2, para este, ¿sí? Para este problema en el sentido contrario daría positiva, más I 100, 2'. Pero el problema que venimos trabajando es que I 100 sea positiva en este sentido. Y efectivamente lo es, ¿sí? Si nosotros escogemos I 100 en sentido contrario sería negativa. Y 100 prima. Pudimos haberlo hecho así. Hemos escogido I 100 prima en este sentido, pero eso nos hubiese hecho que nos diera negativa. Y 100 prima si hubiese dado positiva, al final hubiese dado una diferencia, ¿verdad? No sé si me hice entender. O sea, I 100 prima la llamamos en este sentido.
y 100 prima. ¿Listo? Y nos dio positiva. Y en el problema 2 pusimos y 100 prima en, la hallamos en este sentido. Ah, pucha, se me fue. En este sentido. Y en ese sentido es positiva, pero la queremos en el sentido contrario para lo de la superposición. Entonces, en ese sentido de acá, esta en ese sentido nos dio negativa. Cambia el signo. Entonces, que ahora sí, esta en este sentido del problema 2 la sumo con la del mismo sentido en el problema 1, o sea, I' 100 con I2' 100. Y por eso acá, pues, es una diferencia. Mientras que la corriente en la de 64 sí en ambos casos dio positiva hacia abajo. Entonces, por eso aquí es una suma. ¿Sí? ¿Sí quedó más claro allí? Sí, señor. Dice, creo que es menos cero. ¿Eso era de antes? ¿Cometí algún error por aquí en algún cálculo, Leila? Qué pena, es que hasta ahora vi el chat. ¿Será que la embarré por allí? ¿Y cuál me quedó mal? En- pero, pero valor de qué? O sea, este de acá, 3.43 no, sino el que pusiste en el chat que es 0,039. Y a mí me dio 3,43, ¿es lo que dices? Yo estoy peor porque yo estoy usando la del computador y esa es más difícil esta. Yo sí nunca he podido usarla bien. No sé si la están viendo. A ver, eso sería 5, ¿no? 5e2 negativo. Menos este 0,03658. Y eso va dividido en... No, dividido... Ah, pucha, se me fue. Nunca entendí esta calculadora. Mejor dicho, esto es 5 menos 3,658 sobre 0,39. Me da 3,43 por 10 a la menos 2. Es que ya no lo puse, pero esto es por 10 a la menos 2. Y si fuera sobre 39, entonces da esto, 0,034, ¿no? No, no tiene razón. 0,03439. O sea, yo puse 3,43, me faltó el 9. Pero sí, sí daría, mira, por ejemplo, estamos corriendo dos espacios. 5 menos 3,658. Eso da, como que 4. 5 menos 3,658 dividido en 39. 0,034. 4. Sí, pues da eso.
Es que yo dividí en 39,02, ¿no? Pero pues da lo mismo, ¿no? 0,0 o 3,43 por 10 a la menos 2. Sí, estoy bien, estoy mal. No sé si quedó resuelta la pregunta de por qué era negativo. Entonces, ¿cuánto daría el de abajo? A ver, eso. ¿Y cuánto daría el de abajo? ¿Eso que escribiste en el chat? Este de acá abajo. El de 6,25 menos 0, perdón, 3,658 sobre 0,6097. Este me dio 4,25 por 10 a la menos 4,25 por 10 a la menos 2 amperios me dio este. ¿Sí les dio algo parecido? Quiere decir que las corrientes deben ser más pequeñas que ese valor. Eso, 0,0425. Entonces, quiere decir que las corrientes tienen que ser más pequeñas que este valor o más grandes que este valor, o sea, estar en ese rango, para que las resistencias no se quemen. Esos son los valores máximos que podría tener. Si se entendió la idea del principio de superposición, igual lo vamos a aplicar otra vez, ¿ok? El de menos 3,43 es simplemente la dirección, ¿no? O sea que si fuera menos 3,44 se quema, ¿cierto? Sí, sí, es correcto. Tienes toda la razón. Bueno, vamos a mirar este otro ejemplo. Dice, usa el principio de superposición para determinar la corriente IX. Entonces, la pregunta que yo puse aquí es, ¿cómo actúa entonces la fuente de voltaje dependiente? Vamos a usar superposición. ¿Qué pasa con la fuente de voltaje? Entonces, el problema uno. En el problema uno, la fuente de voltaje vale cero, ¿cierto? Entonces, la fuente de voltaje para ver el 0 voltios es un cortocircuito, ¿cierto? Y trabajamos este problema nomás. ¿Cuánto valdría Ix? Entonces, tendríamos aquí una supermalla, si lo desean, ¿sí? Sería toda esta. Y un problema complementario, que sería aquí una Ix. Ah, bueno, esto es una fuente de voltaje y esta de aquí que la llamaríamos I1 si quieren. Esto es una fuente de voltaje dependiente, o sea que depende del valor de Ix. Esta fuente de voltaje toma un valor dependiendo de X. Entonces, al ser una fuente de voltaje dependiente, nosotros tomamos el problema de superposición solo para las independientes, o sea, para esta o para esta. Entonces, no tendríamos tres problemas de tres fuentes, sino tendríamos solamente dos. Superposición de estos dos problemas y la fuente esta la mantenemos sin ningún problema. Pero entonces, ¿cómo trabaja este problema? Entonces, podemos hacerlo por nodos o por mallas. Si lo hacemos nosotros por nodos, serían las corrientes que entran aquí al nodo. Habría un solo nodo, ¿cierto? Y este sería el nodo de referencia. ¿Sí? Y tendríamos acá, pues, hacer fuente de voltaje un supernodo. O si lo hacemos por mallas, tendríamos una supermalla aquí afuera y un problema auxiliar con la fuente de corriente. ¿Qué les gusta más, mallas o nodos? ¿Quieren que hagamos esta vez mallas o nodos?
Profe, ahorita eran unos. Pero ahorita era mallas, 2 y X. ¿Quieren que hagamos nos o mallas? Bueno, vamos a hacer nodos. Entonces, corrientes que entran al nodo, ¿cierto? Este sería el único nodo. Entonces, las corrientes que entran al nodo son esta de 3 amperios, es 3. La otra corriente que entra es esta, ¿cierto? Y X. Y esa la vamos a escribir mm, más IX. Y las corrientes que salen, pues I1. Listo, ahí está. Vamos a hacer a escribir esto como voltajes. Entonces tenemos 3 más IX. IX es V1, voltaje aquí, menos el voltaje aquí, pero este es el de referencia, sobre 2. Y eso es igual a el voltaje 1 menos el voltaje aquí, que es 2ix, y eso dividido sobre 1. Y listo. Ahí no tenemos nosotros nuestra primera ecuación de nodo. ¿Verdad? Y nuestra ecuación auxiliar pues sería esta, la que implica esta corriente que va entrando allí. Entonces, las corrientes que entran al nodo, la de 3. Ah, bueno, aquí ya está. Mm, tenemos este voltaje acá, 2ix. Y la otra ecuación auxiliar sería esta de aquí. ¿Listo? Entonces, ya lo que nos quedaría sería encontrar el voltaje 1, ¿no? Voltaje en el nodo 1. Entonces, eso nos daría el despeje así. 3, 3, más U medio menos 1 factor de V1 igual a menos 2 y X. ¿Listo? Entonces, esto nos daría que V1 es igual a mm, menos 2 y X menos 3 sobre, esto daría un medio menos 1 menos un medio. Y esto sería igual a 2x más 3 por 2, ¿no? Entonces esto sería 4, 4x más 6. Listo. Entonces necesitamos plantearnos aquí nuestra ecuación auxiliar. Am, ya tengo el voltaje aquí que es 2x. Así quedaría. 3 más ix igual a V1 menos 2ix. A ver. 3 más ix igual a 1. La tengo. Aquí la tengo. Esto es 2ix. Voltaje acá. Mm, Voltaje acá es 2ix. Voltaje es V1 menos 2ix sobre 1.
Listo. Son menos. Creo que me está saliendo un sistema de linealmente dependiente si resuelvo esto acá. Porque V1 ya lo tengo. Esto daría... V1 sería igual a 3 más 3 y X, ¿verdad? ¿O no? Si las igualo, apliquemos diapositiva. Si las igualamos nos daría 3 más 3x igual a 4x más 6. O sea que nos daría por aquí 3, ¿cierto? Y por aquí menos ix. Si hay x igual a menos 3 amperios. Por este lado del problema 1. Miremos si está bien. Ustedes me corrigen si hay algún error por allí, ¿no? Este 1 menos 3 más V1 sobre 2, sí está bien. V1 menos 2x sobre 1 está bien. Se lo paso para acá y me queda un medio menos 1. 3 está bien. Menos 2x está bien. Despejando aquí el V1 nos daría menos 2x menos 3 sobre menos un medio, que es lo mismo que tener 4 más 6. ¿Listo? Por este lado, la ecuación auxiliar nos queda que I1 es V1 menos 2x sobre 1. Está acá. La corriente está de 3. Entonces V1 sería 3x más 3. Se iguala por V1 y se encuentra Ix, que fue lo que encontramos aquí, que dio menos 3 amperios. Ese sería el problema 1, ¿no? Ahora vamos a mirar el problema 2. Problema 2 sería otro diferente. Entonces, en el problema, bueno, este sería realmente Ix', ¿no? Entonces, en el problema 2 tendríamos que I sería I de 3, sería igual a 0. Entonces, para eso hay que quitar esto de aquí, hay que abrirlo, ¿verdad? Esto se debe abrir. Ahí lo exageré un poco para que no lo olvidaran, pero pues solo le voy a poner una X. Entonces, si esa de 3 es 0, es un circuito abierto, entonces quiere decir que esto es una sola malla, si lo prefieren así. Algo así como menos 10 más 2ix más 1 sería el mismo ix, ¿sí? Porque esto está abierto, más 2ix, que sería el voltaje aquí en esta fuente. Aquí escribí un 1. Y eso sería igual a 0, ¿verdad? Entonces, de manera que tenemos 2, 3, 4, 5, 5 y x
igual a 10, de manera que Ix es igual a 2, ¿verdad? En este sentido, o sea, en ese sentido, ¿verdad? En este sentido. Entonces ahí nos dio positivo. Sí, sí se fijan que ahí nos dio positivo, pero bueno, este no sería Ix, sino Ix2'. Y este sería Ix'. Entonces, para el problema completo, la solución completa, Ix sería Ix' más Ix2', ¿verdad? Ix' nos dio menos 3 amperios y X2' nos dio 2 amperios. O sea que la solución es menos 1 amperio. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta, chicos y chicas? Este problema que tenía aquí igual reservado, ya no para trabajarlo por superposición, pero sí ya quería mostrarles este circuito. em, Está relacionado con el tema de amplificadores operacionales. Básicamente, este circuito es como tener V más o menos V1. Ese circuito es equivalente a tener esto. Es este mismo. Bueno, aquí se llama V3. V3. Vamos a llamarle aquí más o menos Vout. Y ese sería menos más Vin. Más Vin. Listo. Y esto sería A por Vin, siendo A la ganancia. Esto lo voy a tachar. Y esto también, esta sería la ganancia. Esto sería A. Entonces, esta fuente es una fuente dependiente que depende de A, que es el factor de ganancia, y Vin, que es el voltaje que hay entre estos dos terminales. Este V2 es el voltaje que aplicamos a la terminal positiva. Este es el circuito equivalente. ¿Sí? Son iguales. Entonces, fíjense que este circuito, aunque no quiero todavía dejar duplicado esto, este circuito que ustedes ven aquí es el circuito, digamos que simplificado de una configuración de amplificador operacional que se llama la configuración inversora. Pero lo bueno es que ahora lo podemos estudiar, ya lo podemos resolver con lo que sabemos de superposición, de mallas y de nodos. Nosotros podemos resolver este circuito, este problema, y mirar cómo el voltaje de salida, Vout, aquí, que es visto desde esta terminal, y desde esta terminal,
depende de los voltajes que yo aplique acá, de V1, de V2, ¿cierto? Y de la ganancia, y esta se llama ganancia en lazo abierto. Ganancia. Que es un factor, no sé, puede ser 2, 100, 1000, ¿sí? 1.000.000. Entonces, eso depende del dispositivo y de estos valores de resistencias. Depende de esos valores. O sea, en esencia, el voltaje que yo tenga acá a la salida va a depender de la ganancia en lazo abierto o del factor de ganancia, de las resistencias y de los voltajes aquí en las fuentes. No va a depender de esto. Esto es lo que entra, como vieron aquí, el voltaje diferencial entre los terminales negativo y positivo de este dispositivo que se llama amplificador operacional o Operation Amplifier en inglés, o PAM. Y pues la idea sería resolver este circuito como para empezar a relacionarlo con este tema. Pero sin, la idea, se los mostré ahora, pero la idea era aún no mostrárselos, sino, por eso lo dejé aquí al final. La idea era como empezar a resolverlo y ven que eso tiene mucho que ver con lo otro. Sin necesidad de ver amplificadores operacionales, resolviendo este circuito, ya estamos viendo amplificadores operacionales. O sea, estamos como introduciendo ese tema que está más adelante. Esa era como la idea. Entonces, la idea aquí, ya toca para la clase que viene, era encontrar o es encontrar el voltaje de salida, aquí, más o menos, en función de V1, V2, o sea, el voltaje de esta fuente, de esta, de los valores de las resistencias y de la ganancia. Y después decimos, ¿qué pasa si la ganancia, si la ganancia tiende a infinito? Bueno, ese sería un amplificador operacional ideal. Si el factor de ganancia A realmente no tiende a infinito en un op-amp. A ver, permítanme y les muestro. Opa, 6. Creo que a ver. Esta es una hoja de datos. A ver. Este es un op-amp, perdón, un amplificador operacional. Tienen características diferentes. Ellos tienen muchísimas características, pero la característica como importante es esta, que es de un ancho de banda grande. Es decir, hasta 150 MHz todavía le tiene ganancias de 2. Y esto no es infinito, como dice ya el ejercicio, ¿verdad? Pero yo quiero ver es la ganancia en lazo abierto. O ese solamente es de ese propósito. Claro, como está diseñado para ese propósito, entonces solamente dice la ganancia en frecuencias altas. Ah, no, mira, aquí está. Open Loop Voltage Gain. Aquí está. Dice que es a ver, de 66 decibeles, ¿cierto? Recordando que este es un factor de potencia, ¿no? Algo así como eh, logaritmo, ¿sí? 10, en voltaje es 10 logaritmo de la ganancia. Entonces, 10 logaritmo de la ganancia da 66. O sea, habría que despejar la ganancia, que sería 66 sobre 10, 10 elevado a la esto. O sea, 10 elevado a la 6.6 es la ganancia de este. 10, no, perdón. 6,6
La ganancia de este es de 3.981.071. Esa es la ganancia de este amplificador operacional. Mientras que la ganancia del ejemplo no es de 3 millones, sino que dice que es infinita. ¿Vale? Eso es para tenerlo en cuenta. Entonces, generalmente las ganancias, este dice que es de 3 millones, pero generalmente las ganancias así son de 100.000, de 1 millón, rondan por esos valores, pero no son infinitas, sino que para efectos de los, digamos que de los cálculos, de los diseños, uno idealiza, ese sería como el amplificador operacional ideal, el que queremos. El que queremos es uno que tenga ganancia en lazo abierto infinita, pero pues realmente no es así. ¿Listo? Para tener en cuenta eso. Entonces, la próxima clase resolvemos este problema, ¿les parece? Entramos es resolviendo. Listo, profe. Profe, una pregunta. Señor, ¿El parcial para cuándo quedaría? Es que no sé si hemos hablado de eso. no hemos hablado. La primera clase yo les dije en el programa, yo les compartí aquí el programa, no les dije en qué fecha, pero sí los temas que abarcarían el primer examen, o sea, mejor dicho, el primer examen sí les puedo decir hasta dónde va, hasta qué temas. Permítame, les muestro la pantalla. ¿Ahí la están viendo? Sí, señora, ahí la estamos viendo. Entonces, miren los temas. Hasta la parte de Thevenin y Norton, creo que no había más adelante. Preliminares, programa. Entonces, hasta aquí iría el primer examen, hasta máxima transferencia de potencia. Ya solo nos falta ver esto, estos dos. Y ahí podríamos hacer un primer examen, Ok, profe. ¿vale? Con esto hacemos varios exámenes, haríamos varios. Yo creo que podría ser uno por capítulo. No sé, tal vez unos... yo les había mostrado un este donde decía que se hacían tres, ¿no? Tres exámenes, entonces para hacer tres exámenes habría que ver este tema y el siguiente tema que ya sería con elementos, con los otros elementos pasivos, inductores y capacitores. Entonces, cómo se comportan en directa el circuito RC, RLC y RL y LC, cómo se comportan en directa. Y después miraríamos cómo se comportan en continua, pero ya hasta cómo se comportan en directa. Si hiciéramos tres exámenes, sería un primer examen. Pero no, yo creo que es mejor que hagamos un primer examen solo con esta parte, sin tener en cuenta capacitores, solo esta primera parte. ¿Les parece? O sea, hasta que veamos máxima transferencia de potencia, ya tendríamos el primer examen. Sí, profe, pues creo que sí está bien. Ok. Eh, no sé si tengan preguntas, chicos y chicas. Nos veríamos entonces la próxima clase, con el favor de Dios, allí en la sala presencial, ¿no? A ver, ¿cuál era? Creo que está en las 3D, en el 407, me parece, si no estoy mal. Eso, el 407. Yo voy a tratar de ir más tempranito para que me activen el carnet, para abrir el salón. Eso a uno le activan el carnet. Con el carnet uno puede abrir el salón. Entonces nos vemos por allá y pues ahí miramos cómo es el sistema para conectarnos con Keren, ¿vale?
Listo, profe. Gracias, profe. Vale, entonces díganle a los otros que nos vemos allí en el salón y si no, pues si no se conectan, pues igual allá nos vemos por la cámara, ¿vale? Entonces nos vemos el miércoles allí los que puedan ir, ¿vale?